Pues bienvenidos a la presentación. Esta sería la presentación número 33 del Seminario de Investigación y Difusión de la Universidad del Istmo. El ponente del día de hoy pues, es el ingeniero Oswaldo Gómez Cabrera y va a presentar el tema diseño de un controlador backstepping en un inversor electrónico de potencia. Como reseña curricular del ingeniero Oswaldo Gómez Cabrera, pues es ingeniero en mecatrónica por la Universidad Tecnológica de la Mixteca y actualmente es estudiante de la maestría en Ciencias de la Energía Eólica por la Universidad del Istmo, ¿no? Cursa el cuarto semestre. Y también como actividades de publicación ha participado como autor en un artículo de conferencia internacional. Y bueno, es toda la información que tengo del ingeniero Oswaldo, entonces pues le voy a hacer la palabra para que inicie con la presentación. Adelante, Oswaldo. Muchísimas gracias por la presentación. Como ya dijeron, la ponencia de este día de hoy es el diseño de un controlador backstepping de un inversor electrónico de potencia. Mi director de esta tesis es el doctor Eduardo Campos Mercado. Comenzamos. El contenido se divide en una introducción muy breve, los antecedentes, realmente la descripción del sistema, en los cuales tenemos la etapa de potencia, la etapa de filtrado, la etapa de conmutación, el modelo matemático del inversor, los parámetros del inversor, y el diseño del control, el control backstepping con ganancias saturadas y el control adaptativo backstepping. Al final, los resultados y las opciones. Bueno, ¿qué es un inversor? Un inversor es un dispositivo electrónico capaz de convertir la corriente continua en corriente alterna. Estos dispositivos son ampliamente usados en los sistemas ininterrumpibles de energía y también para la generación de energía a través de fuentes renovables. Como ejemplo tenemos los sistemas de generación híbrido solar eólico o sencillamente los sistemas solares como los paneles fotovoltaicos o los sistemas mini eólicos que emplean inversores monofásicos de potencia. Esos pueden estar interconectados tanto a la red o para redes aisladas, es decir, que suministran nada más a una casa. ¿Y esto por qué se utilizan? Bueno, debido a la naturaleza aleatoria del viento, a corto plazo se hace necesario que se regule la potencia de salida del generador, en nuestro caso, o de los paneles fotovoltaicos. Y esto se puede lograr mediante convertidores electrónicos de potencia, ya sean los convertidores CD-CD que usan los paneles fotovoltaicos o los convertidores inversores que se emplean sobre todo en generadores de baja potencia. Los antecedentes. Bueno, de antecedentes ya han usado la técnica de control backstepping justamente para controlar los inversores monofásicos de puente completo. Tenemos a Al-Khatami y McIntyre, quienes diseñaron un controlador backstepping y un observador de altura variable para controlar un sistema interconectado a la red con el propósito de mejorar la calidad del voltaje en la carga mientras se mantiene un factor de potencia unitario a la salida. Tenemos también a Omar Yuri y sus colaboradores, quienes emplean el control backstep con el fin de que el voltaje del inversor dé seguimiento a una señal de referencia. Eso es lo que quiere en esta clase de sistemas, que la salida sea sinusoidal, una onda pura, y que sea un mínimo error. Esto con el fin de operar de manera aislada, caso contrario al trabajo anterior. Y tenemos también a Abuelofa y colaboradores, quienes abordan el problema del control de la red monofásica. Esto para paneles fotovoltaicos. Emplean un inversor monofásico de puente completo y un convertidor elevador para realizar dicha conexión. Bueno, ahora la descripción del sistema. Este sistema, como se puede observar en la pantalla, consta de una etapa de potencia, una etapa de filtrado, la etapa de conmutación y de control que van muy juntas y obviamente la carga. A continuación, pues se dirá qué consiste cada una de estas etapas. Por ejemplo, la etapa de potencia consta de los 4 transistores o 4 switches dispuestos en la configuración mostrada en la figura 7. Entre ambas ramas tenemos a la carga conectada. Para poder generar el voltaje alterno sobre esta carga, se precisa que se conmuten los transistores de tal manera que a través de la conmutación de cada uno de estos transistores, por ejemplo, de la entrada Q, que es la compuerta de nuestro transistor, enviamos un 1 lógico, un voltaje alto para activarlo, pues este empezará a conducir y nos dará en la carga un voltaje positivo. En caso contrario, si utilizamos en nuestra entrada Q un voltaje negativo o un -1, en este caso, menos 1 lógico, pues se activarían otros transistores, cuales nos darían un voltaje negativo. En caso de que no haya una señal en la entrada de los transistores, pues el voltaje sería 0, pues no pasaría ninguna corriente. Esto se ve en los transistores como unos pulsos. Para producir una señal sinusoidal, estos pulsos van cambiando su
tiempo de encendido y tiempo de apagado en el periodo en el que trabajan. A esto se le llama modulación por ancho de pulsos. Después tenemos la etapa de filtrado. La etapa de filtrado tiene como finalidad suavizar y rechazar armónicos. De no llevar una etapa de filtrado, pues lo que tendríamos a la salida de nuestro inversor pues sería simplemente un tren de pulsos con el ancho de pulso variando en el tiempo de encendido y apagado, pero no tendríamos una señal sinusoidal. El filtro lo que permite es promediar esos pulsos de su amplitud, de su anchura, perdón, y producir una señal sinusoidal. A ese tipo de filtros se le conocen como filtros de paso bajo. Posteriormente tenemos la etapa de conmutación y de control, que como ya dijimos, viene muy de la mano. Esto es porque la etapa de conmutación se genera a través de un generador de PWM. En el caso de los convertidores se suele utilizar el sinusoidal PWM. Eso quiere decir que en la onda moduladora se precisa de una señal sinusoidal. Aparte tenemos una señal o una onda portadora que es una señal triangular de mayor frecuencia. La parte del controlador toma el rol de la señal moduladora. La capa del controlador se encarga de tanto del voltaje y la corriente tener una referencia. La referencia debe ser el voltaje que queremos a la salida, para después hacer sus correcciones, enviar la señal de control UDT, que será utilizado como parte de definir el ciclo de trabajo que implementará el generador PWM. En este caso es un generador PWM de tipo bipolar, en el cual hacemos conmutar dos transistores en parejas y los otros dos permanecen apagados mientras los conmutan y viceversa. Ahora procederemos al modelo matemático. Para entender cómo funciona un inversor electrónico de potencia y poder realizar con ello sistema de control, pues es necesario tener en cuenta el modelo matemático. El modelo matemático viene del considerar que se tienen dos modos de operación en nuestro inversor, que como ya dijimos, pues se necesita de tanto de una señal 1 lógica y una señal negativa -1 para poder hacer este cambio de polaridad. A esos cambios le llamamos modos de operación y cada modo de operación se utilizan las ecuaciones de Kirchhoff para describir el comportamiento del sistema. En este caso tenemos dos ecuaciones o dos parejas de ecuaciones que definen tanto la corriente en el inductor como el voltaje en el capacitor. Estas dos ecuaciones se tienen que promediar para obtener así un modelo más simple, un modelo promedio. El modelo promedio, el vacío de estados, se dice, obtenemos la siguiente ecuación, la ecuación diferencial 4, en donde X1 toma el papel del voltaje en el capacitor y X2 toma el papel de la corriente en la bobina. Estos son nuestras variables de estado. También hacemos el promedio a través de una nueva variable que le vamos a llamar la variable U, en donde realiza la entrada de nuestro controlador y de añadir un coeficiente que sería E. Este coeficiente es el voltaje de bus de nuestro inversor. También en nuestro modelo anterior necesitamos conocer los parámetros. Tenemos parámetros como la capacitancia, la inductancia, la frecuencia, la fuente de voltaje que vamos a implementar, la frecuencia de salida de nuestra señal sinusoidal y el voltaje de salida. En este caso es el voltaje RMS, el valor eficaz. Ahora procederemos con el diseño del controlador. El algoritmo de control que estamos hablando es basado en el tema o algoritmo backstepping. El backstepping es un controlador dependiente del modelo, de ahí que tuvimos que modelar el sistema primero. Este controlador depende de las ecuaciones que se muestran en la pantalla, en las cuales las 5 y las 6 son los errores de estimación y seguimiento. Las 7 y la 8 se llaman tanto controlador virtual como el controlador final. Y estos tienen unos coeficientes kappa sub 1 y kappa sub 2, multiplicados por ese puntero, kappa sub 1 y kappa sub 2, que multiplican tanto al error z sub 1 y z sub 2. Esas coeficientes kappa sub 1 y kappa sub 2 en realidad son las ganancias de nuestro controlador y están definidas por la función 9, el cual es una función definida a trozos que varía en el tiempo según el error que tenga el seguimiento de nuestro controlador. Además de eso, también pues este controlador precisa de las derivadas parciales del controlador virtual, las cuales se muestran en la pantalla. Las ganancias de este controlador se muestran en la tabla 2. Cabe señalar que para sintonizar este tipo de controlador
pues se debe hacer de manera heurística en base a la experiencia. Se realizan varias simulaciones, se cotejan cada uno de los resultados para escoger el resultado que nos dio el mejor desempeño. También nótese que cuando las ganancias mu sub 1 y mu sub 2 son igual a 1, debido a la ecuación anterior de kappa sub 1, cuando tenemos justamente mu sub 1 y mu sub 2 igual a 1, estas ganancias se vuelven constantes, ya no es variable en el tiempo, nada más eso. Y después tenemos al control adaptativo, que de manera similar emplea el mismo modelo, añadiendo nada más ahora que ya no se conoce la resistencia en la carga. Eso tiene la ventaja de que ya podemos estimarlo y hacer más preciso nuestro controlador para el seguimiento del voltaje. Para este tipo de control adaptativo, pues hacen pequeñas diferencias. Tenemos que implementar otras nuevas ganancias de otros términos en nuestro controlador que se muestran en la pantalla. Y aparte, vamos a estimar los parámetros de estado a partir de las ecuaciones de la 18 a la 21. Las ganancias de ese controlador, pues, como pueden observar, son más. Se necesitan las ganancias del controlador y las ganancias del filtro para poder implementarse. Ahora los resultados. Bueno, se muestran los resultados tanto de caso nominal, que emplea una resistencia constante de 20 ohmios en todo el tiempo de la simulación, que fue de 100 milisegundos, y para el caso de carga variable, que como su nombre dice, la carga varía en el tiempo a partir de una función también definida a trozos. Como se puede observar en la figura 11, pues nuestro controlador sigue la referencia tanto del backstepping que no tenga ganancias saturadas como el que implementa las ganancias saturadas. Ahora, el error que se tiene es un error bastante pequeño y muy similar, tanto así que se solapan el error de seguimiento. Este error de seguimiento se hace restando el voltaje de referencia menos el voltaje de salida medido por en nuestra simulación. Las ganancias para este tipo de casos pues no varían mucho. Las ganancias de capa 1, que es la que hace la ganancia del seguimiento de la referencia de voltaje, nada más varía en los picos, en las partes más altas de la señal sinusoidal, por lo que se puede ver ese patrón que tiene ese tipo de ganancia. Ahora presentamos el resultado en carga resistiva variable. Como mencionamos, pues la carga varía según esta función definida a trozos, donde en la mitad de la simulación tenemos una carga de 20 ohmios y en la otra mitad tenemos una carga de 12 ohmios, lo que quiere decir que necesita mayor corriente, hace una mayor demanda de corriente. Ese tipo de simulación se hace para implementarle una perturbación y ver cómo se comporta el controlador bajo esta perturbación de carga. Como se puede ver en la figura 15, pues el error de seguimiento, si es que aumenta, es muy pequeño, y también lo hacen las ganancias. Las ganancias se ajustan para intentar dar seguimiento al voltaje de referencia, tanto de capa 1 y capa sub 2. Ahora, el control adaptable. Al implementar la técnica de control adaptable, justamente después de haber introducido esta perturbación, lo que se espera es reducir ese error el estado estacionario que tiene nuestro controlador al dar seguimiento a la señal de referencia. Y efectivamente, como se puede ver en la figura 18, el error de seguimiento es menor a los casos anteriores. Tiene su ventaja en que puede reducir mayor medida el error en estado estacionario, y también no necesita de la ganancia saturada o esta ganancia variable en el tiempo, dado que la ganancia capa sub 1 permanece casi constante, siendo la única que varía la capa sub 2, que es la que controla, la que realiza el seguimiento de la corriente. Ahora, como es un control adaptable, pues el algoritmo de adaptación justamente lo que hace es estimar la resistencia que fue cambiando. En este caso, la estimación pues fue exacta. Puede ver en esta figura un escalón ascendente, donde primero teníamos 20 ohmios y después se reduce a 12 ohmios. Esto le da información a nuestro controlador para justamente ajustarse y mostrar mejores resultados. Ahora, ¿cómo resumir estos resultados? Pues tanto para el desempeño se utilizan los índices de la distorsión armónica total y del voltaje de salida de RMS. Como se puede observar, pues fueron desempeños muy buenos, menor al 1%, y según la norma de la IEEE 512, para tensiones de baja tensión, espera de que la señal eléctrica de voltaje no supere al 5% de distorsión armónica total, lo cual pues, es inferior en esta simulación. Ahora las conclusiones. Pues a nivel de simulación
se implementó esa técnica de control backstepping usando una función de saturación para modificar el valor de las ganancias del controlador, además de la implementación de un algoritmo de estimación de parámetros para la adaptabilidad del controlador. Se logró controlar el voltaje de salida del inversor electrónico de potencia, teniendo como referencia pues una onda sinusoidal con amplitud de 169.7 volts pico o de 120 volts RMS y a una frecuencia de 60 hercios, lo que simula un voltaje en la red eléctrica de su doméstico. El controlador backstepping basado en funciones de saturación logra reducir el índice de armónica y compensar el voltaje de salida ante una variación de carga, conectando al inversor electrónico de potencia. Ante cambios de carga resistiva, la mejora entre el backstepping con la función de saturación y sin esta es mínima, pero sí es apreciable, como se vio en los dados. Y nada más mi bibliografía empleada, y quiero darle las gracias por su atención, preguntas, comentarios. Muchas gracias por la presentación, Osvaldo. Ahora pasamos a una sesión de preguntas, comentarios, ¿no? Quien tenga preguntas, comentarios, levante la mano o escriba en el chat. ¿Hay preguntas? Adelante, maestro Efraín. Hola, Osvaldo, muy buen trabajo. ¿Escuchas? Sí, lo escucho. Mira, yo tengo una recomendación y una pregunta. Fíjate que siempre hemos hablado de la parte de simulación, ¿no? Que pues la simulación, los resultados son muy, muy buenos. ¿Puedes poner los resultados, por favor? La comparación ya al final, ¿no? Con la distorsión armónica total, la tablita que ya pones, creo, ya final. Ajá. Bueno, entonces tal vez sí sería bueno para que se ponga más interesante el trabajo, para ver un poquito más la diferencia. Como tú manejas distorsión armónica total, ¿por qué no quitar el filtro que tú tienes? El filtro en teoría ayuda a eso, ¿no? A mejorar la distorsión armónica total, pero así dejarías independientemente al controladores para ver qué pueden hacer ante ello, ¿no? ¿Sí me entiendes? Ajá. Sí, el detalle está en que el filtro es indispensable para hacer el promedio de esos pulsos. De no implementarse el filtro y directamente conectar una carga resistiva, por ejemplo, obtendríamos una señal alterna, sí, pero cuadrada, no sinusoidal. Lo que sí podría hacerse para ser interesante, y es algo que también en la industria se hace, es que muchas veces el control ayuda a reducir los valores del filtro, y al implementar, por ejemplo, una inductancia de menor valor, pues reduces el costo también con los capacitores que se usan. El filtro sí es indispensable y pues no se puede simplemente eliminar. Ok, puedes poner a un filtro tal vez hasta mal puesto, digámoslo así, para poder ver mejores diferencias, ¿no? Ajá, también sí, podría ser un filtro mal diseñado. Ahorita estoy usando valores propiamente dichos de otras tesis. Esos valores se repiten en otras tesis. Se podría realizar otro tipo de diseño con otro tipo de valores que justamente no corten tanta la distorsión armónica total, para ver cómo trabaja el controlador. Y la otra, ¿el control que usas es seguimiento de trayectorias o regulación? Sí, es seguimiento de trayectorias. Por eso Por eso sería también interesante, hasta quitándole, ¿cómo se llama? Quitándole el filtro sería interesante. Me gustaría ver si sale esa cuadrada, como dices, porque es seguimiento de trayectorias, pero porque posiblemente no sea así, pero sería interesante. Ajá. Pero esa es una recomendación. Podría ser disminuir bastante los valores para que, tanto la inductancia sobre todo, porque se necesita justamente almacenar parte de esa carga para ir produciendo esa señal alterna que vaya subiendo suavemente y que vaya siguiendo la trayectoria de referencia. Ok, pues bueno, muy bien, buen trabajo. Oye, y ahora sí va la pregunta. Fíjate que ahí en tus resultados, ya ves que son diferencias mínimas, ¿no? ¿Puedes ponerlo? ¿Desde el inicio? No, en la tablita. Ok, gracias, en la tablita. Fíjate que tienes iguales o mejores resultados sin saturar las ganancias, o utilizar la parte de saturar las ganancias, ¿no? ¿A qué crees que se deba? Sí, bueno, como tal, esta técnica ya fue implementada para los temas de PID, de regulación, y era más observable su optimización y el desempeño que, gracias a esta saturación, se tenía, sobre todo para reducir el efecto de window, que es ese efecto que produce los controladores PID, para los que fue diseñado en un principio la saturación de las ganancias. Pero en el caso del seguimiento, control backstepping, no implementa directamente una estrategia de ganancia integral, con lo cual el efecto window no es apreciable, y es lo que
a mi parecer, acota mucho el desempeño de este tipo de controladores que implementan la ganancia saturada. Sí, pues eso es interesante ver que dices, pues ver como una desventaja de este tipo de control, ¿no? Saturar ganancias. Lógicamente estamos hablando con algo, unas diferencias muy mínimas que no sé si podrías decir que este es mejor o menor, mayor o mejor o no, o menos malo, o malo, perdón. Entonces está interesante esa parte, ¿no? Explicar que la diferencia de controladores, desventajas que tiene. Muchas gracias, Amado. Gracias. Buen trabajo. Gracias, sí, gracias por su pregunta. ¿Alguien más que tenga una pregunta, comentario? A ver, Adriana Ponce, adelante. Bueno, mi pregunta es, ¿qué cambios esperarías si llevas tu diseño a un sistema real? Sí, ¿qué cambios esperaría si llevo si llevo mi controlador a un sistema real? Pues en una simulación, el tiempo de muestreo lo hace el ordenador y el tipo de algoritmo que utilice para resolver las ecuaciones diferenciales. Y ese tiempo de muestreo es variable y es muy pequeño, porque yo uso una tolerancia de 1 por 10 a la menos 6 para la parte de los parámetros de la simulación. Esos parámetros de la simulación se manejan en Simulink, y lo que hace Simulink pues es a partir de esa tolerancia ir reduciendo el tiempo de muestreo, tanto que tengo una cantidad enorme de datos, los cuales son esos puntitos que está trazando la gráfica. Y yo lo que espero en una simulación experimental, en un trabajo experimental, es que se vaya disminuyendo lo que es este desempeño, que sea, pues, si no menor que al desempeño mostrado por una simulación, que sí se vea afectado por el tiempo de muestreo, porque depende del microcontrolador que se emplee y también de la programación que lleve ese microcontrolador, aparte de programarle mi controlador Backstepping. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, gracias. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, comentario? Yo tengo algunas, Osvaldo. Por ejemplo, mencionaste que hiciste alguna prueba de estabilidad, ¿no? De ahí del controlador. Ahí me gustaría saber, pero bueno, ese controlador creo que está implementado a unas ciertas características técnicas, ¿no? Unos datos de entrada de voltaje, datos técnicos. ¿Qué pasaría si lo quisieras implementar a otro inversor de otra capacidad? ¿Qué es lo que cambiaría? Bueno, los inversores de otra capacidad pues vendrían dados por el dimensionamiento de sus componentes, y ciertamente los componentes que variarían más son el tipo de switches o transistores que implementaría, el tipo de filtro. También podrían cambiar el diseño del filtro y ya no usar un filtro LC como yo ocupo, sería tal vez un filtro LCL o más complejo. Okay, pero no se alteran las ganancias. Y sí, eso sí podría alterar las ganancias, tendría que volverse a sintonizar. De hecho, también esperaría, también volviendo a responder la pregunta de la compañera Adriana, que al hacer la prueba experimental, la sintonización que yo hice en mi simulación no sería exactamente la misma sintonización que use en mi experimento, pues habría ciertas cosas que no se pueden modelar y que no estarían en la etapa de modelar el diseño. Hay ciertas cositas que llaman incertidumbres que no los puedo tomar en cuenta, y eso afectaría a la sintonización y al desempeño del controlador. Ahora, ¿una entrada de voltaje variable afectaría la estabilidad de tu controlador? O sea, por ejemplo, si fuera en vez de una constante, fuera una exponencial, ¿sí podría afectar la estabilidad? Sí, es que solamente se hizo el diseño de estabilidad para un tipo de entrada acotada. Ese tipo de entrada acotada pues es la señal sinusoidal o una señal que no sea exponencial, porque el controlador depende mucho ahora sí, la parte que sería la etapa de potencia para absorber esa potencia. Y como no tendríamos potencia infinita, ¿de dónde extraerlo? Una batería, por ejemplo, tiene de tantos amperes por hora y de tanta potencia que puede suministrar, pues no podría hacer el seguimiento. Además de que pues a nivel matemático se hacen ciertas suposiciones. Por ejemplo, suponemos que la entrada de control va a ser finita, que también la referencia es acotada, puede ser una constante o una sinusoidal o cosenoidal o una cuadrada rectangular, pero esté acotada, que tenga una amplitud determinada. Muy bien. Ahora, tu aplicación es un
inversor monofásico y la pregunta es si también está, bueno, interconectado a la red o va a operar de forma autónoma. Pues la forma en cómo se modeló es para un sistema aislado, pues la carga simula ser una casa o un sistema netamente aislado. En la parte de lo que es la introducción, pues como se manejó la parte de antecedentes, sí hay circuitos que consideran la interconexión a la red, como este que estoy mostrando en la presentación, en donde se tiene que tomar en cuenta el voltaje de la red y que en caso de haber cierta disminución en el voltaje que tendríamos en la salida de nuestro inversor, pues la corriente no estaría fluyendo en el sentido de suministrar, sino estaría absorbiendo corriente. Y eso sería añadir nuevos términos a nuestro modelo matemático. Okay. Por lo tanto, se considera un sistema aislado. No considera el término de una corriente que sale fuera de la red y que está conectada a una tensión separada. Sí, muy bien. Es que trae una pregunta con respecto a la aplicación interconectada a la red, pero dices que no está preparado para eso todavía. Okay. Sí. Bueno, pues no sé si alguien más tenga alguna pregunta, comentario. Sí, una pregunta ahí de los compañeros que están trabajando con... Adelante, Miguel Cabrera. Sí, buenas tardes a todos. Llegué tarde. Nada más quería preguntar a Osvaldo si podría mostrarme, por favor, su modelo matemático. Sí, perdón. Es desde acá. Okay. No sé si has explorado otros modelados del sistema o por qué elegiste ese, digamos, entre todos. Bueno, este modelado del sistema es más simple y se ajusta a lo que iba a ser el propio sistema, que es un sistema aislado. Entonces, se suele usar lo que son las leyes de Kirchhoff para poder hacer este modelado. Es un modelado ampliamente usado en otras publicaciones también, lo suelen usar. Claro, hay otras técnicas de modelado que sean de pequeña señal o de parámetros distribuidos, que desconozco a qué se aplican, pero esta es la más sencilla y la más usada en las publicaciones. Ok, ¿y también puedes, por favor, mostrarme tu ley de control o algoritmo de control? Sí. Sí, bueno, yo todavía... Sí, ¿cómo? Yo todavía, de hecho, yo quería preguntarte, el control backstepping en su forma, digamos, base, ¿cuáles? ¿Se muestran las ecuaciones? Pues el controlador backstepping en su forma base sería, no exactamente esta, pero si omitimos que la ganancia capa 1 es en sí una función y lo ponemos una constante, entonces se simplificaría bastante este algoritmo de control. Podemos hacer el ejercicio, por ejemplo, si aquí ponemos en alfa 1 una constante y en capa sub 2 cambiamos también por una constante, omitimos el hecho de que son constantes, ya no existe la función capa sub 1, entonces estas derivadas parciales se reducirían a simplemente la constante C sub 1 más 1 sobre RC, que forma parte del filtro y de la carga, también acá, se llaman simplemente C sub 1 más 1 sobre RC para cualquier valor de Z sub 1, ya no existe esa condición. Igual pasaría con esta derivada parcial de la referencia, que simplemente sería esa C sub 1 y C sub 1, o sea, no sería la forma base de nuestro controlador. Me hubiera gustado llegar temprano, pero yo entiendo entonces que modificas el backstepping con funciones no lineales, ¿verdad? Ajá, sí, de hecho, es un tipo de... ¿cuál era el...? ¿Puedes decir? No, pues, no, quería decirte que ¿cómo se llama ese tipo de...? No sé si escuché por ahí, bien o escuché mal, pero escuché la palabra control óptimo hace un momento. Pues, dije desempeño óptimo. Como tal, las técnicas de control óptimo no serían las mismas que el backstepping. Creo que lo llegué a mencionar por la parte de resultados. Lo que sí mencioné es control adaptativo, que suele usar la implementación de una técnica para estimar algún parámetro que puede llegar a considerar varía en el tiempo. En este caso, yo consideré que la resistencia no la conozco porque a cuestiones prácticas, pues cuando conectas un inversor, no puedes decirle simplemente que trabaje con, por ejemplo, 20 ohmios, 12 ohmios o 100 ohmios para el que diseñaste y sincronizaste tu controlador, sino que muchas veces, dependiendo del tipo de cargas, el usuario puede variando a lo que lo conecta y pues necesitamos saber ese valor de resistencia o ese valor de lo que tenga en la salida. Yo me conecté a la presentación ya cuando estabas en las últimas diapositivas, entonces quiero imaginarme algo así como que es un control backstepping al que le metiste función de saturación y lo que lo hace adaptativo, ¿qué es? ¿O el adaptativo es aparte? Sí, el adaptativo es unas ecuaciones aparte, es hacer un poquito más complejo la técnica de control, pero justamente lo que
el beneficio que tiene o la ventaja que tiene este tipo de controladores es que podría decirse es tanto modular, porque al hacer ciertas correcciones o ciertas implementaciones de, por ejemplo, un algoritmo de adaptabilidad o hacer suposiciones de cambiarle las ganancias, puedes añadirlo en el modelo del control e irlo siguiendo el mismo procedimiento, que es recursivo, y pues no hay mucha diferencia, sí. Aumenta un poco la dificultad por usar derivadas parciales de una función definida a trozos, todo eso, lo cual lo hace a veces un poquito más difícil de implementar. Ya por último, digamos, lo que yo alcanzo a entender es que el backstepping tiene dos formas de implementarse, y yo entiendo entonces que ves el desempeño de dos formas, ¿o me equivoco? Sí. ¿Tienes gráficas de esos resultados así comparativos? Bueno, este es el primer caso, en el caso nominal, donde la resistencia se considera constante. Se probó el control backstepping en su forma base, como mencionar, el backstepping con ganancias constantes y el backstepping con variación de ganancias mediante la función de saturación. Y pues, así como ya me hicieron ver, y sí, efectivamente no hay mucha diferencia. Puedes ver cómo se solapan el error de seguimiento. Si vemos justamente la referencia y ver cómo lo sigue, pues lo hace perfectamente, no se ve ni un sobreimpulso. Pero esta gráfica pues no da mucha información, da más información comparable al error, ¿no? Es el error del tipo de controlador. También variando la carga, en otro tipo de caso, podemos compararlo a partir también del error que tiene el seguimiento de esa trayectoria, y técnicamente se solapan una a la otra las gráficas, tanto para el adaptable como el no adaptable también hacen lo mismo, hay un solapamiento. Es muy poca la diferencia entre si implemento el backstepping en su forma nominal o su forma base que su forma con saturación y ganancias. Aunque sí, observando la distorsión armónica, pues pequeños porcentajes, ¿no?, de la distorsión armónica se ve mejorada, sobre todo en el seguimiento, en el caso nominal, ¿no? Obteniendo 119.8 contra 120, pues se ve ahí la pequeña diferencia. Universidad del Istmo, División de Estudios de Posgrado, otorga la presente constancia al ingeniero Osvaldo Gómez Cabrera por su valiosa participación con la ponencia Diseño de un controlador backstepping en un inversor electrónico de potencia en el Seminario Permanente de Investigación y Divulgación Científica del Posgrado de la UNISMO, Santo Domingo, Tehuantepec, Oaxaca, a 5 de mayo de 2023.